Hola gente de YouTube, como vieron claramente en el título, hoy vamos a ver los niveles de poder de Invencible. Y esta es la primera parte, si quieren que haga la segunda, tenemos que llegar a 100 likes y a 60 comentarios. Recuerden que pueden comentar lo que quieran mientras sea con respeto. Pónganme lo que opinan, qué videos quieren que suban, opinen sobre el video y los niveles que les doy a cada uno de los personajes. Y recuerden que estos son los niveles de poder de... Antes de empezar el video les quería presentar la nueva gráfica que son para niveles de poder como más universales, tipo de más series de superhéroes, tipo si queremos comparar personajes de Marvel y todo eso con DC o ahora con Invencible, vamos a usar esta tabla. Que los nombres ahora no los tengan en cuenta antes de que digan algo, porque a partir de Elite para arriba es igual que en Dragon Ball. Porque sí, esto tiene relación con Dragon Ball, pero antes de que digan algo, esperen a que hagan la explicación. Pero esta es la escala, pero ahora solo vamos a usar hasta la parte de Super Elite. Así que los dejo con el video. La serie empieza con unos policías hablando de sus vidas mientras patrullaban en la Casa Blanca, hasta que llegarían dos hombres azules que lo llaman Mauler Twins. Ambos deben estar en el rango de superhumano, con alrededor de 850 unidades, y todos los policías y militares no lograrían hacerle daño gracias a su gran resistencia. El nivel de poder de un policía con un gran entrenamiento estaría alrededor de las 5 unidades, y con un buen armamento puede llegar hasta las 30. Después llegaría la Liga de la Justicia de este universo, que sus integrantes serían Aquarus, con un nivel de poder en bestia con 150 unidades, Woman War, que tiene un poder de 700, Fantasma Verde, que tiene un poder de 40 más o menos porque es una simple humana con poderes que le dan ventajas como la invisibilidad, Inmortal, que es el más fuerte de los guardianes, que tiene un poder de 13.000, Hombre Marciano con un nivel al máximo del escalón Berserker, y Furia Roja, y mi favorito de los guardianes del globo porque es rojo y rápido, mi poder favorito, que su nivel de poder normalmente es de 500, pero tiene un plus que sirve para personajes que no tienen una buena velocidad de reacción o sean muy lentos. Y por último, Darkwind, con un nivel de 23. Tiene este nivel porque simplemente es un humano. Su poder como terrícola sería de 10 y con su tecnología aumentaría a 23. En un momento de la pelea, Darkwind terminó debajo de un tanque con una mujer después de que uno de los Hulk fusionado con un pitufo se lo lanzara. Se ve que no podía levantar el tanque porque le hacía mucho daño o simplemente no podía levantarlo. Pero yo creo que ambos. Cuando está por caer arriba del tanque, aparece Omniman que levanta el tanque fácilmente con una mano. El poder de Omniman debe estar al máximo del rango nuclear, con unas 50.000 unidades. Mientras tanto, los otros héroes se encontraban peleando y salvando más personas, y cuando terminan entre todos, vencerían fácilmente a los gemelos Mauler. Más tarde nos mostrarían a Mark, el personaje principal e hijo de Omniman, que todavía no había desarrollado sus poderes, su padre que viene de otro planeta, donde obtiene su poder al llegar a tal edad, pero se ve que con él está tardando más de lo normal. Cuando Grayson llega al colegio, ve un bravucón llamado Todd que estaba molestando a una chica. Mark se le para de manos, pero Todd lo golpearía, pero gracias a su compañera, que le pegó en los no fue a peor. El nivel de poder de Mark debe ser de unas 2 unidades y el nivel de Todd debe ser de unas 3. Recordemos que al ser humanos la diferencia de un punto puede ser mucho, ya que el nivel promedio es de 5. En la noche Mark estaba trabajando y sin querer avienta una bolsa de basura hacia el espacio, o sea había obtenido sus poderes. Le contaría a su padre, y Nolan Grayson, el nombre que adoptó Omniman, nos contaría que viene de un planeta llamado Viltrum, que es una especie de mezcla entre Saiyajin y kryptonianos. En su planeta las personas son muy parecidas a los humanos, pero con poderes como volar, contradiciendo las leyes de la gravedad, super fuerza, super velocidad, resistencia, entre algunos más. Y una vez que cumplen cierta edad son llevados a otro planeta para ayudar y que haya paz. En la madrugada Mark estaría ansioso de probar sus poderes, por lo que intentaría practicar vuelo lográndolo, pero no le fue tan bien. Al otro día Mark entrena con su padre su vuelo, pero de igual manera se estrella contra el suelo con gran fuerza. También le enseña algunas técnicas para pegar más fuerte usando todo su cuerpo y golpear. Para demostrárselo, le pega fuertemente a la panza. Mark se volvería a enfrentar a Todd, pero esta vez lo dejaría en ridículo porque se dejó golpear, para mostrarle que no tiene fuerza comparado a él. El poder de Mark con sus poderes actualmente debe ser de 500.
Mark intentaría ser por su cuenta un superhéroe, logrando impedir su primer atraco y venciendo a un hombre de piedra llamado Titán. El poder de Titán debe ser de 375 aproximadamente. Omni-Man ve a Mark con ese traje y lo lleva con el hombre que le hace el traje a muchos superhéroes. Y una vez que se le ocurrió el nombre que iba a usar, terminaron su traje. Y así nació Invencible. Sigue entrenando y haciendo más su trabajo como héroe, aumentando su poder hasta las 710 unidades. Recordemos que su raza es muy fuerte, por eso su nivel aumentaría tanto. Después los Guardianes del Globo recibirían una alerta supuestamente hecha por Darkwind. Una vez que estaban todos, aparecería Omni-Man yendo directamente por Inmortal, pero gracias a Furia Roja lograría esquivarlo. Como dije anteriormente, estos serían los niveles de poder de los Guardianes y Omni-Man, pero los héroes tendrían el plus de velocidad de Furia Roja, ya que él impedía que se fueran golpeados. Pero no duraría mucho, ya que no lo agarraría y le destrozaría la cabeza. Omni-Man aparentemente muestra más fuerza, aumentando hasta las 75.000 unidades. Omni-Man los vencería uno por uno. Sería Ala Oscura, Fantasma Verde, seguido de Aquarus. Después vendría Martian Man, que por unos momentos podían llegar a vencerlo junto a War Woman y Inmortal. Pero Omni-Man le arrancaría una parte de su cuerpo, que supongo que era el cerebro, luego mataría a la mujer y por último Inmortal. Pero de igual manera quedaría destrozado y se desmayaría en medio de la zona de crimen. Después llegarían unos oficiales y médicos especiales al lugar y pondrían en recuperación al señor Gresham. Mark y su madre son llevados a la Agencia de Defensa Global y nos muestran a Cecil, que es el encargado de todo esto y quiere averiguar qué fue lo que realmente pasó. Gracias a la ausencia del héroe Omni-Man, Invencible debía reemplazarlo y aparentemente llegaría a su combate más heavy, que era una invasión de unos alienígenas extradimensionales. Mark, al llegar al área del combate y ver tantos muertos, se pondría nervioso, pero llegaría el Team Team. El nivel de poder de los Flexion normalmente debe tener un nivel promedio de 30, y entre todos ellos llegarían al máximo del escalón continental. El poder del equipo de héroes sería este: el de Eva Atómica sería de 1000, el de Rexplode es de 150, el de Duplicadora depende de cuántas veces se duplique, pero normalmente debe tener 100, gracias a que puede clonarse para que maten a una copia suya y al original no le pase nada. Y por último Robot, que tiene un nivel de 500. Claramente los buenos no tenían oportunidad, ya que eran demasiados y cada vez había más. Pero de la nada empezarían a envejecer, por lo que se retirarían. Pero de igual manera volverían con aún más tecnología. También encontrarían la forma de no envejecer, aumentando su poder y venciendo a los héroes. Y el líder de los Flexianos, al ver que Invencible tiene interés con Eva, decide atacarla, pero Mark se enojaría desatando más poder, destrozándole la cara. Pero se ve que la resistencia del líder es muy alta. Robot descubre la manera de hacerlos envejecer, que es rompiendo su brazalete, pero volverían a escapar. Más tarde Nolan le despertaría volviendo a su casa, pero aparecería Cecil, que le advertiría sobre una amenaza que se acercaba a la Tierra, y Mark decide ir. El nivel de poder de Mark yo creo que aumentó hasta los 1000, y el poder del extraterrestre que se llamaba Allen debía ser de 30.000 aproximadamente, y después de unos cuantos golpes empiezan a hablar y Allen le dice que él se encargaba de ver qué tan fuertes son los habitantes de cada planeta, pero se había equivocado con otro planeta llamado Rubat y decide irse. Pero ahí no acaba todo, porque volverían los molestos alienígenas a invadir la Tierra, pero serían más fuertes que nunca, ya que su jefe era capaz de vencer a Mark. El poder del líder debe ser de 4000, de los Flexianos promedio de 98 más o menos, y entre todos llegarían al rango nuclear con alrededor de 25.000 unidades. Pero aparecería Omni-Man y los derrotaría, logrando que se marchen, pero se metería el portal con ellos, acabando con todos en su planeta. Al parecer Omni-Man tiene más poder del que parece, ya que genera hasta explosiones solo volando y estrellándose todo, y al final del día volvería a casa como si nada. Y bueno gente, hasta acá el video, espero que les haya gustado, a mí me encantó este video. Próximamente voy a subir la explicación de esta tabla, ya que no la subí antes de este video, ya que quería que vieran más o menos cómo era antes de explicarlo. Y recuerden, 100 likes y 60 comentarios para la segunda parte. Y estos videos son claramente como videos secundarios, porque el canal principalmente es como de anime, específicamente Dragon Ball y Naruto, pero por ahí vamos a subir videos de Invencible, después seguramente sean de Kimetsu no Yaiba, y después algún otro anime que me dejen en los comentarios que yo pueda ver.
Así que recuerden comentar, darle like y nos vemos en el próximo video.